Saludam a continuació en el Mateu Creus Pol. Ell és el responsable del Centre de Control de Sant Pol Energia. Volem xerrar amb ell del que va passar aquest dia 28 d'abril i de la situació energètica, no? També en la nostra comunitat i del paper que va tenir Sant Pol aquest dia, sobretot per ajudar a recuperar aquesta corrent elèctrica, aquesta energia en la península i a mantenir, no?, aquest sistema operatiu en alguns centres importants com, per exemple, l'aeroport de Barajas. Senyor Creus Pol, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra cridada, molt amable. Bé, en primer lloc, sí que m'agradaria demanar-li, no sé, des del seu punt de vista i des de Sant Pol, què creuen vostès que va succeir aquest dia 28 d'abril, no? Ara tenim en directe la compareixença de la ministra Aegesen, la ministra de Medi Ambient, sobre aquesta qüestió. Diu el govern que tardarà molt en averiguar les causes concretes. Vostès, que són expertos en aquesta qüestió, què consideren que va succeir aquest dia 28 d'abril en la península? Bueno, faltará el informe oficial, evidentemente. Nosotros nos han solicitado datos, bueno, realmente nos los solicitaron la misma noche del evento, el 28 de abril, bueno, ya era el 29, a las 2 de la mañana, y durante la semana estuvimos enviando datos y hay millones de datos que tendrán que analizar. Por lo que se ha medio comentado por parte de Red Eléctrica, parece que algunas instalaciones bastante grandes, seguramente fotovoltaicas, en el sur de la península sufrieron oscilaciones y se desconectaron. Al final el tema está en que tú necesitas gestionar una demanda y una generación en el mismo momento. Entonces, si una de las dos partes se descompensa, en ese propio momento tienes que arreglarlo porque si no empieza a caerse todo una cosa detrás de la otra. Así que seguramente algunas instalaciones fotovoltaicas muy grandes de la península se cayeron y cayó el sistema. Esto afortunadamente no nos afectó a nosotros aquí a Baleares, porque nosotros aquí, ¿hasta qué punto tenemos esa independencia energética o autonomía energética? Bueno, nosotros en 2012, creo recordar que era, se conectó el cable con la península, que es de unos 400 megavatios. Tenemos unos 1.400 megavatios de demanda en verano y unos 1.000 en invierno. Al final nuestra demanda es muy estacional, depende del día también, no solo de la típica de que va subiendo durante el día, sino también sube aún más después en verano. Por lo tanto, tenemos 400 megavatios que serían entre el 20 y el 40% dependiendo del momento y del día y de la estación del año. Y esa generación es la que tenemos disponible, que viene de la península. Ahora mismo estamos parando la central de Esmurterar, que son unos megavatios similares al cable, y esa generación debe ser sustituida y parece que se está sustituyendo ahora mismo con renovables, con fotovoltaica sobre todo, porque no tenemos disponible en las islas mucha más cosa. Y entonces veremos si es suficiente el cable, por eso ahora también se está intentando traer otro cable y ahora mismo la independencia, parando Esmurterar, estaríamos ahí. Claro, hay gente que dice que si se hubiera producido este apagón en lugar de finales de abril, en pleno julio, pleno agosto, que bueno, quizás sí que hubiéramos pasado dificultades. No sé si es una apreciación correcta. Bueno, es probable. Al final la demanda en agosto a las 8 de la tarde son 1.400 y la demanda en abril a las 12 del mediodía, pues a lo mejor estaríamos hablando de 600. Entonces, pues sí, la situación podría haberse complicado bastante más. Al final se está cayendo. Hubo una oscilación, el cable se corta directamente, automáticamente y en un momento determinado, con unos 100 megavatios que había en ese momento, y la propia isla tiene que asumir esos 100 megavatios. Si en lugar de 100 asume 50, la isla se cae.
hubo capacidad en ese momento disponible en marcha y se pudo salvar la situación. En verano podría haber sido de otra manera, sí. Habla usted del cierre de Esmurterá, ¿no? De esta central de lo que proporciona, ¿no? Esos 400 megavatios. Dice que el cierre previsto para el 2030, si no hay un segundo cable, puede generar ese estrés, ¿no? y esas dificultades a la hora de garantizar el suministro eléctrico en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que en todo momento la comunidad debería llegar a poder ser, bueno, debe serlo, es imprescindible que sea autosuficiente en algún momento. Es decir, tenemos que ser capaces de generarlo. Nosotros en las Islas Canarias estamos yendo en otro sentido y es ir sustituyendo en lugar de una central muy grande, ir instalando centrales más pequeñas, que al final es lo que creemos que es más necesario ahora mismo, porque durante el día está entrando una fotovoltaica, que es la que está sustituyendo Esmurterar. Al final teníamos una capacidad de generación de una central térmica y eso está sustituyendo por fotovoltaica que solo aparece cuando sale el sol y si no está nublado. Entonces, esa situación es la que tendríamos que gestionar. Nosotros somos más partidarios de instalar una generación más distribuida que sea capaz de levantarse de manera más rápida y eficiente. ¿Qué papel jugó Sampol? Ese día 28 hemos leído, ustedes se encargan también de la generación en Barajas. ¿Qué papel y cómo ayudó Sampol a recuperar, a ir recuperando progresivamente esa corriente, esa electricidad en la península? Bueno, nosotros actuamos de dos maneras. La primera fue en la cogeneración de Barajas, donde el suministro del aeropuerto no se interrumpió en ningún momento. Si hubo retrasos no fue por un tema operativo, sino por un tema de seguridad, que consideraron que no sabían lo que estaba pasando y bajaron los aviones. Pero en principio la cogeneración estuvo funcionando, el aeropuerto estuvo funcionando normalmente, gracias a los motores que estaban ya en marcha. Después, el otro lado que estuvimos haciendo nosotros en el centro de control fue la parte de gestionar con Red Eléctrica. Estamos en comunicación constante con Red Eléctrica. Ese día la parte de Baleares no tuvo ningún cambio. Nosotros gestionamos unas 70 instalaciones, la mayoría fotovoltaicas, que eran las que seguimos gestionando normalmente, sin más trabajo. Y sí, ya después, durante la noche, ya tuvimos que gestionar las instalaciones que tenemos en la península o que ayudamos a gestionar en la península. En la península lo que sucede, hay unos protocolos de blackout en los que llega un momento en el que te toca entrar y generar demanda. Pues nos llama Red Eléctrica y nos solicita a ver si podemos empezar a conectar subestaciones que tenemos gestionadas en la península. Y eso es lo que se hizo. Esas dos partes, la parte de la generación en Barajas y la parte de la demanda en la península, a grandes rasgos. Y ante un blackout como este, ¿es normal que se tarde tanto? Porque en algunas zonas de la península estuvieron 10-12 horas sin suministro, ¿no? Incluso más, ¿no? ¿Es habitual o tampoco había un antecedente? Porque bueno, no recuerdo yo que en países de nuestro entorno se hubiera producido un blackout como el que se produjo aquí en la península, ¿no? Aunque parezca mucho, fue tiempo récord y yo esperaba que fuera quizás no el doble, pero bastante más, la verdad. Eso se levantó en un tiempo muy rápido. Piensa que levantar un país al final, imagínate, desde caen los térmicos de casa y tienes que buscar qué es lo que se te ha caído, al final, quieras o no, en tu casa tardas un minuto. Pues imagínate levantar pues a 45 millones de personas, pues en lugar de 45 millones de minutos, pues lo gestionaron en varias horas y la verdad es que fueron muy eficientes y muy rápidos. Eso está ensayado, quiero decir, no es algo que digas, les salió bien y ya está, no. Al final nosotros con Red Eléctrica tenemos unos canales de comunicación automáticos que funcionan en todo momento y además cada cierto tiempo, periódicamente, se simula que se pierde la alimentación de todo el sistema. Nosotros participamos en esos simulacros en nuestra parte. Yo he participado personalmente en alguno de ellos y lo que intentas hacer es llevar la electricidad que tienes disponible
lo más rápidamente posible a los puntos críticos. Puntos críticos que pueden ser, Red Eléctrica considera que los centros de control son críticos porque al final, cuando tienes que ir gestionando demanda, necesitas que tu interlocutor pueda trabajar. Los hospitales son críticos y a partir de ahí, pues el resto de la población. Considero que el tiempo fue muy, muy bueno. Bueno, pues eso es lo que ocurrió ese día 28 de abril. ¿Hay riesgo de que vuelva a suceder este blackout en nuestro país? Sí, Red Eléctrica está tomando acciones que son limitar la generación no renovable. Al final, en ese momento teníamos un 70 y pico % de generación no renovable. Hay dos tipos de generación, la síncrona, que sería la no renovable, más la hidráulica, que es la que tú puedes gestionar y la que marca la red. La red tiene que ser 50 ciclos por segundo y si son 50,5 ciclos por segundo, pues la red ya se ha caído y ya se ha ido. Entonces tiene que ser muy, muy exacto ese funcionamiento. ¿Puede volver a suceder? A nosotros, por ejemplo, en Baleares, pues esa casuística no nos va a pasar actualmente porque el porcentaje de renovables es muchísimo más bajo y no va a suceder que no tengamos esa generación síncrona disponible. ¿Qué nos puede suceder en Baleares? Que ya nos ha sucedido en Menorca hace, no sé, 7 años, en 2018 creo que era, y en Mallorca en 2008 también sucedió. Lo que tenemos es que tenemos unas instalaciones que son 4 puntos donde se genera o se distribuye se genera, mejor dicho, contando el cable, se transporta, el 100% de la generación. Entonces, si uno de esos 4 puntos sufre un problema, pues el resto de los 3 puntos tiene que asumir en ese momento, no vale 5 segundos después, lo que se ha caído. Entonces, puede suceder, sí, no por lo mismo, pero por otra causa, sí. Y una última cuestión, señor Creus-Paul. Claro, lo ocurrido ha vuelto a encender el debate, ¿no? De renovables sí, renovables no, de cuál es el modelo energético que debemos dotarnos, de cuál debe ser ese mix energético, de si hay que cerrar o no cerrar nucleares. Me refiero lógicamente a la península. Aquí en las islas, como usted ha explicado, tenemos otra casuística. ¿Cuál es su opinión como experto en la materia al respecto de cuál debe ser ese mix energético, de si es irresponsable cerrar nucleares, de cuál debería ser ese equilibrio, ¿no? Para garantizar que efectivamente, ¿no?, el sistema no vuelva a sufrir un percance y un blackout como el del pasado 28 de abril? Bueno, al final tenemos que descarbonizar, por eso se está parando Esmurterar con el carbón. Al final el carbón genera muchísimo CO2. Nosotros somos más partidarios de crear fotovoltaica, evidentemente. Nosotros ahora estamos poniendo en marcha 2 instalaciones propias en Mallorca con baterías. Es importante el tema de las baterías porque es lo que es capaz de aplanar la curva de generación de la fotovoltaica y es capaz de darte no solo generación, sino en un momento determinado que se te caiga una demanda, pues poder suplir esa demanda haciendo que la batería consuma. Entonces, por un lado, es importante el tema de la fotovoltaica. Y en cuanto a generación síncrona y centrales térmicas, nosotros somos más partidarios de una generación más distribuida, más cerca de lo que sería el consumo. Lo que está sucediendo ahora mismo es que se le cae una fotovoltaica enorme de 600 megavatios en Extremadura y va por el mismo camino que otras centrales que tiene muy cerca, porque al final es donde sale más barato montar la fotovoltaica. La fotovoltaica necesita muchísimo terreno y el terreno en la península es mucho más barato que en Baleares. Entonces, en Baleares nosotros sí debemos montar fotovoltaica, pero creemos más en una generación más distribuida y más cerca del consumo. Centrales más pequeñas, más eficientes, como la cogeneración de Barajas, por ejemplo. Pues señor Mateu Creus-Paul, que es el responsable del Centro de Control de Sant Pol, ha sido muy interesante escucharle sus explicaciones esclarecedoras y oyéndole hablar a usted, pues sorprende, ¿no?, que nuestros políticos y el Ministerio y el Gobierno diga que va a necesitar, no sé, 1 año y medio, ¿no?, en llegar a las conclusiones de lo que pudo pasar
el pasado 28 de abril. Gracias, le agradezco su presencia hoy aquí con nosotros y le deseo que tenga un muy buen día. Vale, gracias. Adiós.